San Benito Abad, también conocido como San Benito de Nurcia, fue el fundador de la Orden Benedictina. Es patrono de Europa y de los exorcistas, y patriarca de los monjes occidentales. Se le conoce además por su prodigiosa cruz y medalla, pero también por haber escrito la famosa regla monástica. Los hechos de su vida fueron consignados por San Gregorio Magno en el libro de los Diálogos, escrito menos de 50 años después de la muerte de San Benito, gracias a los testimonios de quienes le conocieron. San Benito vivió entre los siglos V y VI, en los últimos años del Imperio Romano de Occidente, cuando los bárbaros del norte invadían la península itálica. Nació hacia el año 480 en la ciudad de Nurcia. Al momento de nacer, la mayor parte de la cristiandad había caído en la herejía de los arrianos, quienes negaban la divinidad de Cristo. Los católicos eran por entonces una minoría que parecía destinada a desaparecer. Las únicas regiones de Europa en las que predominaba la fe católica eran las Galias, Irlanda y el país de Gales. En la península itálica había tan solo unos cuantos católicos, entre esos la familia de Benito, quienes lograron salvarse de la destrucción de los bárbaros. Los padres de Benito procuraron darle una esmerada educación. Le enseñaron a leer los clásicos griegos y latinos y le instruyeron en las verdades de la fe y en las sagradas escrituras. Cuando el muchacho tenía 17 años, sus padres lo enviaron a estudiar gramática y retórica en Roma, hasta donde lo acompañó su nodriza. Pero en la antigua capital del imperio, Benito vio todo lo contrario de lo que había aprendido en su hogar. Roma estaba sumida en la corrupción, el vicio y la depravación. Benito, cuyos principios cristianos eran muy firmes, decidió entonces alejarse de ese ambiente tan dañino. Buscó un lugar para vivir como ermitaño y, escapando de su nodriza, vagó por algún tiempo por las colinas de Roma hasta que se escondió en una gruta cerca del Subiaco, a pocas millas de Trípoli. Por allí conoció a un monje llamado Román, quien le regaló un hábito y le guardó el secreto de su escondite. Benito vivió 3 años en la gruta. Solo el monje Román conocía su paradero y le llevaba alimentos para su sustento. En cierta ocasión, unos campesinos encontraron a Benito entre los arbustos. Al verle con aspecto tan desaliñado, creyeron que se trataba de una fiera salvaje, pero cuando le escucharon hablar con tanta dulzura y elocuencia, quedaron maravillados. Pronto se extendió la noticia de su paradero, y muchos eran los que iban a buscarle para que les hablara de las maravillas de Jesús. Un día, Benito se acordó de una bellísima mujer a la que había conocido en Roma. El fuego de la pasión se encendió en su corazón, y los deseos de la carne le quitaron la tranquilidad. Fue tanta su angustia en aquel momento que decidió librarse de la tentación de una forma radical. Buscó un matorral de zarzas y ortigas, y desnudándose se revolcó entre las zarzas hasta sangrar. Desde entonces nunca más volvió a ser víctima de las tentaciones carnales. No lejos de allí había un monasterio cuyo abad había fallecido. Los monjes buscaron a Benito y le pidieron que aceptara ser su nuevo abad. Benito se negó por mucho tiempo, hasta que finalmente, ante la insistencia de los monjes, aceptó. Reformó entonces las normas del monasterio, procurando que los monjes llevaran una vida virtuosa y prohibiendo los relajamientos y los vicios. Pero esto no les gustó a varios de los monjes. Entonces, reunidos en conciliábulo, determinaron echar veneno en la copa de vino que Benito tomaba después de almorzar. Cuando le sirvieron la copa, Benito hizo sobre ella la señal de la cruz, tal como era su costumbre, y en ese instante se quebró la copa, derramándose así el vino envenenado. Benito, comprendiendo lo que ocurría, se levantó tranquilamente, y con ánimo sereno les dijo a los monjes que se buscaran otro abad, pues él prefería volver a su amada soledad. Regresó entonces a su retiro, pero muchos hombres siguieron buscándolo para aprender de sus enseñanzas, por lo que luego de un tiempo determinó fundar 12 pequeños monasterios, habitado cada uno por 12 monjes con un abad.
Él se quedó con los monjes de más confianza, a los que consideraba los más sinceros buscadores de la verdad. Los monjes pasaban los días entre la oración y el trabajo. Labraban la tierra, cultivaban sus propios alimentos y no tenían propiedad privada. Recibían a cualquier hombre sincero, sin importar su condición social, desde humildes labradores hasta nobles venidos de la capital. Cerca de los 12 monasterios vivía un presbítero llamado Florencio, que era párroco de una iglesia vecina. Al ver que Benito era muy querido por la comunidad y que la gente lo buscaba más que a él, Florencio se dejó cegar por la envidia. Intentó entonces difamar a Benito, inventándole chismes, pero al ver que sus intentos no surtían efecto, decidió envenenar un delicioso pan, que luego llevó a Benito como presente, aparentando humildad y mansedumbre. Benito aceptó el pan, pero pudo discernir que había algo malo en la intención de Florencio. Ese mismo día, a la hora del almuerzo, llegó volando un cuervo que era amigo de Benito. Este le dijo al cuervo que se llevara el pan y lo arrojara donde nadie pudiera encontrarlo. Luego que el cuervo botó el pan, regresó junto a Benito, quien le dio buen alimento en recompensa por el favor realizado. Prodigios como este ocurrieron en varias ocasiones. Con tan solo una breve oración de Benito y la señal de la cruz hecha con su mano, los demonios huían al instante. Pero el malvado Florencio no se dio por vencido, y para perder las almas de los monjes mandó llamar a 7 mujeres de la vida alegre que entraron desnudas en el monasterio. Viendo Benito desde una ventana lo que ocurría, salió de allí muy entristecido, dispuesto a volver a la soledad. Florencio se creyó vencedor, pero ese mismo día murió, luego de que le cayera encima una vieja pared. Uno de los discípulos de Benito corrió contento para avisarle que su enemigo había muerto, pero Benito, en vez de alegrarse, lloró amargamente por el alma de Florencio y le impuso a su discípulo una penitencia por haberse alegrado de la muerte de su perseguidor. Poco después, Benito decidió trasladar los 12 pequeños monasterios a un sitio nuevo, donde estuviesen todos reunidos y más cómodos. Para esto eligió un lugar llamado Montecassino. Allí hubo antiguamente un templo dedicado a Apolo. En los bosques de los alrededores, los campesinos continuaban sacrificando animales a las antiguas deidades paganas. Al llegar Benito, echó por tierra el ídolo pagano, y en el mismo lugar comenzó la construcción del monasterio. Todos los días iba con sus monjes a predicarles a los campesinos, hasta que logró finalmente su conversión. En el monasterio de Montecassino, Benito escribió la famosa regla de vida para los monjes, que sirvió como ejemplo para muchas otras reglas monásticas. Uno de los requisitos para ser admitido como monje en la comunidad benedictina era saber leer y escribir. Por eso, todos los aspirantes que no supieran leer ni escribir tenían que pasar primero por la escuela, administrada por los mismos monjes. Antes de morir, Dios le reveló a Benito el día en que partiría para su encuentro. 6 días antes, Benito mandó abrir su sepultura junto a la de su hermana Santa Escolástica, que también había llevado una vida religiosa. El último día recibió el viático y murió mientras oraba, a la edad de 66 años. San Benito es el patrono de Europa debido a que los monjes benedictinos preservaron el conocimiento antiguo de ese continente. Mientras los bárbaros invadían el imperio de Occidente, los monjes resguardaban los libros y los copiaban en manuscritos nuevos. Gracias a esta labor, pudo preservarse gran parte de la cultura de los antiguos griegos y romanos. Los benedictinos también impulsaron la agricultura, las ciencias y las artes. Fue un monje benedictino llamado Dom Periñón el inventor de la champaña. En medio de la barbarie, los monasterios fueron para Europa pequeños focos de paz, civilización, cultura y evangelización. La orden benedictina ha tenido más de 1500 santos, por lo que ha sido llamada la orden más gloriosa de la Iglesia.